Vamos a revisar a qué se refiere la química orgánica desde la manera conceptual, así como cada uno de los componentes que forman parte de esta gran materia. Primero que nada, la química orgánica se define también como la química de los compuestos de carbono. Los compuestos de fuentes orgánicas poseen una gran cantidad de carbono. Sin embargo, no son los únicos que pueden poseer este compuesto, ¿sale? Así como tal. Este elemento se encuentra también en grandes proporciones en el petróleo y propiamente en el carbón. Estas son de las dos fuentes principales de carbono. Ahora bien, las propiedades que posee este elemento es que puede concatenarse. ¿A qué se refiere la concatenación? La concatenación se refiere precisamente a generar grandes cadenas de carbono, es decir, pueden formarse cadenas de miles y cientos de carbonos, permaneciendo de manera estable, ¿ok? A lo largo de, cosa que no todos los elementos pueden hacer. Además, la química orgánica es indispensable para la mediana y la gran empresa, como lo es la industria farmacéutica, la industria bioquímica, la industria automotriz, generando así una gran cantidad de empleos, todo a raíz de este elemento. En la parte de hibridación del átomo de carbono, nosotros vamos a encontrar varios determinantes que nos llevan a esto. Primero, ¿qué es la hibridación? Ok, la hibridación se dice que es la mezcla de dos compuestos o dos elementos o dos sistemas que tengan propiedades completamente distintas y que al unirse van a generar un solo sistema que va a poseer propiedades de los otros dos. En el caso de química orgánica, la hibridación se refiere a la formación o mezcla de orbitales energéticos, principalmente en la química orgánica, orbitales S y orbitales P, ¿sale? Que son los dos primeros energéticamente hablando. ¿Qué van a hacer estos dos orbitales? Van a unirse y a generar lo que conocemos como orbitales híbridos sp. Es decir, van a tener estos orbitales la misma equivalencia en energía y forma referente a lo que se conoce como enlace sigma. Los orbitales híbridos nos van a generar lo que conocemos como enlace sigma. Lo vamos a ir viendo poco a poco de manera más detallada. Cuando la teoría de los enlaces de valencia no fue suficiente, Pauling propuso una ampliación del enlace de valencia para poder explicar las propiedades de este tipo de moléculas, ¿sale? Es decir, se amplió la última capa de valencia. ¿De qué manera? Permitiendo la hibridación de estos dos orbitales. Se dice que cuántos orbitales sp o cuántos orbitales híbridos voy a tener, pues tantos orbitales como la cantidad, híbridos como la cantidad de orbitales ordinarios que yo mezcle. Por ejemplo, para la hibridación existen tres tipos. Vamos a ver un poquito más a detalle cada uno un poquito más adelante. La hibridación sp1 me dice que solo estoy mezclando un orbital s con 1p. Entonces, un orbital s más 1p me va a generar dos orbitales híbridos que se conocen como orbitales que van a ser capaces de formar enlaces sigma, ¿sale? Ahora, la hibridación sp2 me dice que yo tengo 2 del p con 1 del s, lo que me va a generar 3 orbitales híbridos, es decir, que voy a ser capaz de formar hasta este punto 3 enlaces sigma. Ahora bien, los orbitales sp3 finalmente me dice que voy a mezclar solo un s con 3 del p. Por lo tanto, aquí yo voy a generar 4 orbitales híbridos que son capaces de formar 4 enlaces sigma. Hay que recordar que los orbitales, o en este caso los enlaces de manera común, se conocen como enlaces pi, ¿sale? Y cuando yo tengo orbitales híbridos, ya cuando se juntaron el S y el P, yo voy a tener enlaces sigma. Los enlaces pi
poseen mucha menor energía de enlazamiento que los sigma. ¿Por qué? Porque los sigma tienen la capacidad del S y del P creando una equivalencia energética. ¿Sale? Así es como los vamos a poder determinar, y esta es la cantidad de orbitales que vamos a tener en cada tipo de hibridación. Ahora bien, ¿cómo o de dónde surge ese tipo de hibridación? ¿De dónde se está obteniendo o cómo funciona? Nosotros sabemos de manera general que el carbono en su última capa de valencia tiene la siguiente conformación, que sería 2s2 y 2p2. Esto nos indica que en su última capa de valencia tiene 4 electrones. Ahora, estos 4 electrones son los que nos están permitiendo que se formen los enlaces. Si recordamos y analizamos su configuración electrónica, solo de la última capa de valencia me quedaría de la siguiente forma. Vamos a dibujar los orbitales, donde en la primera parte, recordando que para los orbitales S solo se necesita un orbital, ¿sale? Para los P necesitamos 3. Ahora, si yo coloco los electrones de acuerdo a cómo están distribuidos, la configuración electrónica me queda de la siguiente forma. Tengo 2 electrones, la parte del spin positivo y el giro, en el orbital S, mientras que en el P tengo 1, 2. Hay que recordar que para la configuración electrónica primero colocamos todos los orbitales que se encuentren con el giro del spin positivo. ¿Sale? Se llenan los orbitales y posteriormente ponemos o comenzamos a poner los del spin negativo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Lo que yo tengo aquí es que este orbital está completo, ¿sale? Tiene sus 2 electrones. Este ya no me va a poder formar enlaces. Y los únicos que me van a poder formar enlaces son 1 y 2. ¿Por qué? Porque en este espacio del giro del spin negativo es capaz de recibirse otro electrón para generar el enlace que se formaría, por ejemplo, entre un carbono y otro o cualquier otro elemento. Cada uno con su electrón. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos escuchado y hemos visto, y está comprobado, que el carbono es capaz de formar 4 enlaces estables. Pero ¿de dónde surgen esos 4 enlaces estables si estamos diciendo que de acuerdo a su configuración electrónica, lo único que nosotros podemos hacer es generar 2 enlaces? Es decir, 2 de estos enlaces no se llevan a cabo de manera natural. Bien, lo que sucede es precisamente lo que llamamos hibridación. Vamos a repetir el esquema de este lado. Vamos nuevamente a colocar lo referente a la última capa de electrones para el carbono. Entonces sería de esta forma, ¿ok? Dijimos que en el S, positivo, negativo, positivo, positivo, ¿ok? Lo que yo tengo hasta este punto es que el carbono solo puede formar un enlace aquí y el otro aquí. ¿Sale? Es todo lo que puede formar. Aquí ni siquiera hay electrón, ni siquiera se pudiese tomar. Entonces solo tengo esto. ¿De dónde surge entonces el hecho de que se menciona que el carbono es capaz de formar 4 enlaces? Precisamente de la hibridación. ¿Qué es lo que va a suceder? Al estar tan cerca e involucrarse de manera energética, los orbitales S y P son capaces de combinarse, generando lo siguiente. Lo que tengo que hacer es generar una estructura más estable, ¿sale? Y eso es precisamente lo que hace el carbono. El carbono lo que va a hacer es permitir que uno de sus electrones se promueva hacia el siguiente nivel energético. En este caso, el electrón que se va a promover hacia el siguiente nivel energético es justo el del spin negativo. Este que tenemos aquí, lo que va a hacer es traslocarse y colocarse en la parte donde yo tengo el orbital vacío. Quedaría entonces de la siguiente manera. Tengo el electrón que se queda ya de fondo. Tengo estos dos que son los que ya estaban dispuestos y el electrón que yo giré o que giró en el spin positivo, lo que va a hacer es colocarse aquí, generando ahora sí
los 4 espacios para el carbono, donde cada uno de ellos tiene solo un electrón libre para poderse unir. Aquí yo puedo formar un enlace, aquí el otro, aquí otro y aquí otro. Y de esta hibridación que se denomina como sp es de donde surge el hecho de que el carbono sea capaz de formar los 4 enlaces. Sale a diferencia de los 2 que se formaba sin la hibridación. Ahora, ¿esto cómo puede resultar? ¿De dónde sale entonces sp1, sp2, sp3, que ya sabemos que son orbitales híbridos? Los 4 enlaces que me está formando aquí el carbono se denominarían enlaces sigma. Sale enlace sigma porque los electrones se denominan sigma porque sufrieron la hibridación. Ahora que yo ya tengo 4, vamos a revisar nada más la hibridación para cada uno de estos tipos. De acuerdo a las características en la estructura, enlaces de moléculas orgánicas, nosotros podemos tener lo que denominamos como enlaces sigma y enlaces pi, ¿ok? Ese tipo de enlaces es capaz de generarme lo que yo conozco como alcanos, alquenos y alquinos. De acuerdo al tipo de enlace y al tipo de hibridación que yo tengo, cada uno de ellos corresponde a hibridación sp1, sp2 o sp3. Los alcanos, al formar los 4 enlaces completos, corresponden a la hibridación sp3, donde 3 del orbital p se está uniendo con uno del s, generándome 4 orbitales sigma. Para los alquenos corresponde la hibridación sp2, donde yo voy a tener 3 enlaces híbridos. Y finalmente para los alquinos corresponde la hibridación sp. Eso es de acuerdo al tipo de hibridación que yo voy a tener en cada uno de los compuestos orgánicos. Ahora, de acuerdo a la forma que puedan poseer estas cadenas de carbonos, pueden estar de manera alifática, que se conocen así como de cadena abierta, o de manera cíclica. De manera cíclica es la típica figura cerrada que nosotros conocemos, ¿sale? Donde cada vértice corresponde a un carbono. Además, este tipo de compuestos es muy fácil que se enlacen debido a la electronegatividad con compuestos como lo son el hidrógeno, generando moléculas altamente estables, el oxígeno, el nitrógeno, por supuesto los halógenos, además de metales. Estos son los que más comúnmente se van a unir a las cadenas de carbono. Esas serían las características de las moléculas orgánicas de manera general. De acuerdo al tipo de hibridación, nosotros ya definimos qué tipo de compuesto se puede formar. Para el SP quedamos que se forma en la parte de alquinos, triples enlaces. Por lo tanto, el carbono es capaz de unirse con otro carbono, dejando un enlace libre, o por ejemplo, es muy común que se una también con un nitrógeno, sale para generar los compuestos aminados. Esto se permite con la hibridación sp1. ¿Qué va a suceder ahora con la sp2? Bien, con la sp2 es capaz de seguir formando cadenas con carbonos, dejando 2 enlaces libres, o con cualquier otro compuesto que sea capaz de recibir un doble enlace. Otro muy común es el oxígeno, obviamente el nitrógeno es capaz de formar ese tipo de enlaces, y por ejemplo tenemos también el azufre, ¿sale? Es en menor proporción, pero también es muy importante, sobre todo para las cadenas de cisteína del ADN. Para la sp3, el carbono nuevamente es capaz de formar cadenas altamente estables con derivaciones como carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿sale? Que es una de las principales en los compuestos orgánicos, carbono con un halógeno, el carbono con un azufre, carbono con un metal, y así sucesivamente, ¿ok? Estos son los tipos de enlaces y los enlaces más comunes con qué tipo de elementos se llevan a cabo. Ahora, en cuanto a los radicales,
la cantidad o número o tipo de radicales que nosotros vamos a tener. Yo voy a tener el carbono en el centro. Un carbono quedamos que puede tener 4 enlaces libres debido a la hibridación. Si ese carbono está unido a otro carbono y el resto de sus 4 enlaces son hidrógenos, se le conoce como un carbono primario. ¿Qué sucede con un carbono secundario? Bueno, el carbono secundario voy a tener mi carbono y por lo menos 2 de sus enlaces van a estar ocupados por carbonos. ¿Ok? Carbono terciario, pues sucedería exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora 3 de sus enlaces, 1, 2, 3, van a estar ocupados por carbonos y el restante por un hidrógeno. Y finalmente, lo que tenemos es el carbono cuaternario. Un carbono conocido como cuaternario es aquel en donde sus 4 enlaces van a estar unidos a carbonos, ¿sale? Este sería el carbono cuaternario, de acuerdo a las características que estamos representando acerca de cada uno de los compuestos. Ahora bien, esta es la parte general introductiva a lo que es la química orgánica. ¿Qué es una hibridación? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los tipos de hibridación que nosotros podemos tener? ¿Con qué tipo de compuestos se enlazan? Así como el tipo de carbonos de acuerdo a lo que se está uniendo. Posteriormente revisaremos más características acerca de la quiralidad y del resto de los compuestos orgánicos en el siguiente video.